Bueno, bien muchachos, una vez pues hemos hecho el pequeño recuento, recorderis de lo que vimos la clase anterior, pues lo que tenemos que hacer es, como habíamos visto hace un rato, inicializar nuestro panel de control del SAM con el que podamos simular nuestro servidor Apache y básicamente realizar nuestra instancia local, ¿cierto? Que esto ya está creado desde la clase anterior. Si no han creado una instancia, pues deben darle clic en el más y pues crear una nueva instancia para conectarse pues a ese servidor de MySQL. Una vez iniciamos, pues lo primero que hacemos es ingresar normal a nuestro panel, como siempre lo hemos visto. Le podemos dar clic en administración y le podemos decir donde dice server status para poder saber si nuestro servidor está corriendo correctamente. Digamos que lo primero que hacemos cada vez que vayamos a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta cerramos el panel de control del SAM o pausamos o detenemos la ejecución de este servidor y pues él no empieza a trabajar. Entonces es importante que siempre la base de datos esté encendida para poder empezar a realizar todo lo que está. Como ustedes pueden ver, pues él nos está diciendo que estamos trabajando con MariaDB, que es lo que pues, nos indica que es el motor de base de datos con el que estamos generando. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar entonces con la explicación de la teoría de lo que teníamos. Entonces no se les olvide, nosotros estamos trabajando todo lo que tiene que ver con sentencias SQL. Las sentencias SQL pues nos permiten poder ejecutar operaciones para nuestra base de datos. Nosotros ya vimos una que se llamaba el create, ¿cierto? Que básicamente esa sentencia me permitía poder crear una tabla. Hicimos el ejercicio, obviamente la clase anterior habíamos visto los diferentes tipos de datos que existían, entonces pues podíamos revisar todo lo que teníamos. ¿En qué nos vamos a enfrascar? Resulta que en desarrollo, o digamos que lo que vamos a hacer en cuanto a guardemos a base de datos todo, siempre debemos seguir un mínimo patrón que se debe cumplir y es poder hacer estas iniciales, poder hacer que nuestro software tenga un CRUD, ¿cierto? Esta es como una palabra muy reconocida entre los desarrolladores. Básicamente un CRUD me permite más adelante cuando veamos ya un lenguaje con el que podamos aplicar todo, pues la idea es que haya un formulario completo donde yo pueda guardar información y esto se guarde en una base de datos. Por ahora lo vamos a ver a nivel de base de datos, pero el objetivo es después poder hacerlo a nivel de, digamos, completo, tanto de base de datos como de un lenguaje especial, sea PHP, sea Java, sea .NET, el lenguaje que vayamos a trabajar, pues obviamente recuerden que en cada trimestre vemos un lenguaje diferente. Y en todos tres pues vamos a hacer lo mismo, poder cumplir una conexión a base de datos sin importar pues el motor que vayamos a usar. Bien, estas iniciales o este tema del CRUD, ¿listos? El tema del CRUD pues nos traduce las siguientes palabras. La primera que ya la tenemos, que es el create, la segunda que es el read, la tercera que es el update, espérenme aquí, listos, como aquí en minúscula, update, y la tercera que es delete, ¿cierto? Si traducimos esto al español, pues estaríamos trabajando con lo siguiente. La primera sentencia es para crear, ¿cierto? Listo, la primera sentencia es para crear. La segunda, que es read, o sea, es como, digamos que poniéndolo más, digamos que a un contexto sería como mostrar, ¿cierto? O sea, mostrar algún resultado de algo, ¿cierto? Digamos que es como un sinónimo, pues literalmente no traduciría eso, pero pues es como para entenderlo. Update, que sí, pues hace referencia a actualizar. ¿Listos? Y delete, que hace referencia a borrar. Entonces, estas sentencias que nosotros tenemos aquí son las que nos permiten interactuar con nuestra base de datos o nuestras tablas en general. O sea, nosotros todas las tablas que nosotros tengamos, pues las vamos a empezar a modificar o realizar acciones en general para empezar a modificar todo lo que tenemos. Entonces vamos a empezar conociendo pues toda esta parte y ya haciéndolo digamos que en materia basada en Workbench.
Les recuerdo de la clase anterior, el create ya lo vimos. El create sencillamente era poder hacer la construcción de la tabla. No recuerden, aquí vamos a hacer un pequeño recuento, ¿cierto? No se les olvide que era pues sencillamente hacer un create table, colocarle el nombre de la tabla, abríamos paréntesis, cerramos paréntesis y aquí dentro van a estar todos los atributos o campos que iban a estar dentro de mi tabla. Pueden ser 10, 15, 20. Recuerden que la clase anterior hicimos solamente uno, que era productos, y solamente tenía 3 columnas sencillitas, que era nombre, precio y código. Era lo único que habíamos generado allí. Entonces vamos a continuar con el proceso. Ya creamos nuestra tabla, ahora vamos a empezar a almacenar información dentro de esa tabla. Para almacenar información, pues ya vamos a empezar a trabajar con otra sentencia, que es la siguiente. ¿Listos? Entonces, creamos la tabla con el create y ahora vamos a utilizar una sentencia que se llama insert, ¿cierto? Que me va a permitir insertar registros o datos dentro de mi tabla. Entonces aquí era donde nosotros entramos a visualizar o a entender esta partecita que nosotros teníamos, que era que una tabla tenía títulos, tenía campos y tenía registros o datos. Si nosotros en SQL acabamos de hacer esto, mire, ya le dimos un título y le dimos unos campos, como, mírenlos ahí, le dimos un título que se llamaba productos y unos campos que se llamaban nombre, precio y código. Entonces ya arrancamos con la primera parte de nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. Y le dimos una primary key, que en este caso la primary key era código. ¿Listos? Después trabajamos ahora el tema de los registros. ¿A qué hace referencia a los registros? A todos los datos que se van a guardar dentro de esa tabla. Si hablamos de los datos, pues tiene que ver en cuenta a la información. Por ejemplo, si digamos que hacemos un paralelo, fuera una tienda, pues serían todos los productos que nosotros vamos a guardar dentro de nuestra tienda en general. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona la sentencia? Funciona de la siguiente manera. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la siguiente. Entonces, mírenlo aquí. Debemos decirle insert, ¿cierto? O sea, inserte los valores, ¿cierto? Y tengo que indicarle dónde debe insertarlos. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, una base de datos como esta que le colocamos empresa de alimentos, puede tener muchas tablas, no solo una. Por ahora tenemos una que se llama productos, pero puede tener varias. Puede tener clientes, puede tener empresa, puede tener un montón. Entonces, digamos que por ahora, como tenemos una, pues vamos a insertarle valores a ella. ¿Qué nos dice esta sentencia? Que debemos insertar dentro, ¿sí?, de la tabla. Listo, mírenlo aquí, nombre de la tabla, o sea, insert into, el nombre de la tabla que nosotros vamos a tener. ¿Listos? Donde pues sencillamente vamos a definirle qué datos son los que nosotros vamos a generar dentro de nuestra tabla. Entonces, ¿qué nos indica? Que nosotros le decimos, inserte por favor dentro de la tabla, ¿cierto? Y abrimos los primeros paréntesis. ¿Qué debemos colocar en los primeros paréntesis? Todos los atributos que yo vaya a llenar. Cuando hablamos de los atributos, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de productos, pues estaríamos hablando de estos. ¿Cuáles atributos? Nombre, precio y código, que son los 3 atributos que tiene esa tabla. O sea que yo podría darle, asignar un nombre, asignarle un precio y asignarle un código a un producto que yo quisiera guardar. ¿Listos? Entonces, una vez defino los atributos, tengo que decirle qué valores, ¿listos?, qué valúes les voy a insertar en ese momento. Abrimos y cerramos paréntesis y en el mismo orden en que yo los nombré en esta parte, debo generar los valores que yo vaya a insertar. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un atributo que se llame nombre, pues aquí entre comillas, yo tendría aquí, por ejemplo, un nombre de un producto. Entonces, por ejemplo, papas, supongamos, papas de limón.
¿Listo? Entonces, este va a ser el valor que se insertaría dentro de nuestro registro, dentro de nuestra tabla, para empezar a realizar pues todo lo que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, miren que aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona y esta es la teoría de cómo pues aplicaríamos la inserción de datos dentro de mi tabla, porque la tabla ya la creamos, ya está creada, miren, no necesito volverla a crear. Si yo le doy create table productos, pues nuevamente me sale un error porque la tabla ya se creó. Las tablas no desaparecen de la noche a la mañana, ellas van a quedar ahí guardaditas. Ahora lo que tengo que hacer es alimentar esa tabla, o sea, empezar a llenarla con registros. Entonces vamos a verlo en la práctica. Entonces, ¿cómo sería? Si seguimos las indicaciones, pues tenemos que decirle, oiga, por favor, inserte, ¿cierto? Dentro de la tabla, o sea, insert into, ¿y cuál tabla vamos a usar? Productos. Ah, bueno, pero aquí antes de empezar, recuerden que como cerré la consola, pues debo decirle que por favor trabaje en empresa alimentos, que es la base de datos que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque miren que yo tengo un montón de base de datos y pues él no va a entender en dónde está esa tabla productos. Miren, puede que esté aquí, puede que esté aquí, puede que esté aquí. Entonces, básicamente yo le debo indicar a qué base de datos primero debe ir y que abra esa base de datos y ahí sí busque la tabla que yo quiera. Entonces le decimos inserte dentro de la tabla producto, ¿cierto? Abrimos y cerramos paréntesis, perdón, ¿listos? Y en esta parte tenemos que indicarle las columnas que yo vaya a llenar. Si yo me fijo aquí, esta tabla tiene 3 columnas, nombre, precio y código. Entonces yo puedo generarlo así, mire, puedo decirle, llenemos el código, ¿cierto? Llenemos el nombre, ¿cierto? Y llenemos el precio de ese producto. ¿Listos? Le decimos que vamos a llenar unos valores, o sea que dentro de esa base de datos, pues le vamos a llenar unos atributos, obviamente basados en ese orden que acabamos de generar. Primero el código, entonces como vamos a trabajar el código, ¿cierto? Y el código es de tipo int, pues podemos colocarle un valor. Por ejemplo, el primer producto es código 1. ¿Listos? Agregamos una coma para asignar el segundo valor. Como el nombre es de tipo varchar, necesitamos utilizar comillas. Pueden ser comillas simples, es preferible trabajar comillas simples, aunque con comillas dobles también funciona. Por ejemplo, el producto es papas de limón. ¿Por qué? Porque esa es la información que nosotros vamos a ir a guardar en esa base de datos. O perdón, en esa tabla en general. Por último está el precio, supongamos que vale 1.500 pesos. ¿Listos? Mírenlo ahí. ¿Por qué al 1 y al 1500 no le coloco comillas? Porque son valores enteros. Al ser valores enteros o ser valores numéricos, pues no hay la necesidad de colocarlo. ¿Listos? Aunque si ustedes le colocan las comillas, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Listos? Miren, ahí tenemos mi sentencia SQL, que es la de insertar un primer producto. Vamos a ejecutarla y miremos a ver qué sucede. Entonces, miren, la ejecutamos y él nos dice lo siguiente, miren, ¿cierto? Usamos la base de datos de empresa alimentos y pues perfecto, no generó error. Y después insertamos dentro de la base de datos un primer valor que es papas de limón, ¿cierto? O sea que miren que ya actualmente este señor que es productos, pues esa tabla como tal ya tiene registrado, ¿sí? Miren que voy a cerrarlo aquí, ya tiene registrado, ¿listos? Un primer producto que se llama papas de lima. ¿Listos? Ya ahorita vamos a revisar cómo lo podemos consultar o cómo podemos ir viendo pues todo lo que nosotros insertamos dentro de nuestra tabla. Miren que si le damos aquí un segundito en este icono, miren que nos aparece acá en la parte superior, pues podemos ver digamos que los registros que actualmente están, mírenos aquí, que son estos, podemos ver todos los registros que hay. Obviamente ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos, pero miren que si yo reviso, actualmente me dice papas de limón, ¿cierto? Precio 1500, código 1. ¿Listo? Con eso podemos realizar nosotros la primera inserción de lo que tiene que ver con los datos acerca de lo que tenemos. Bien. Listos, dudas o inquietudes, cuéntenme. Vamos con la primera inserción. Ya vamos a ir insertando más productos para que vayamos viendo cómo funciona cada una de las cosas. Por ahora vamos en el insertar. Estamos insertándole registros a esa tabla en general. Listo, bien. Vamos a continuar entonces, muchachos. Vamos a retomar. Después de que ya revisamos errores, hicimos otros ejercicios, insertamos otro nuevo.
Pues como les venía diciendo, nosotros en este momento tenemos una tabla creada, pero no es la única que podemos crear, podemos tener otra. Entonces vamos a crear una nueva tabla para que veamos que podemos insertar no solo en una tabla, sino en muchas que contiene nuestra base de datos. O sea, nuestra base de datos va a contener todas las tablas que sean necesarios para que el software funcione de la manera correcta. ¿Cierto? Por ejemplo, si el software se va a encargar de las ventas, pues entonces ya sabemos que debemos tener los productos, los clientes, los vendedores, por ejemplo, el inventario o demás cosas que nosotros vayamos a tener y ya empieza a tener una estructura la base de datos. Más adelante vamos a ver algo que se tiene que ver con el tema de relaciones, algunas normas que se deben seguir, entonces por ahora entender esta partecita bien. Vamos a crearnos una nueva tabla, miren, aquí en mi base de datos, recuerden que no necesito volver a hacer el use porque ya lo hice, miren, ya lo tengo aquí ejecutado desde el principio, desde las 6:42 lo ejecuté, pues no necesito volverlo a ejecutar, aunque si vuelven y lo ejecutan no pasa nada, pues sencillamente es una sentencia más. Pero vamos a crear otra tabla para poder insertarle datos a otra tabla. Entonces le vamos a dar create table, ¿cierto? La tabla se va a llamar clientes, por ejemplo, abrimos, listos, y cerramos paréntesis, ¿cierto? Como para que se haga la estructura. Arrancamos con nuestros atributos. Vamos a colocar, a esta vamos a agregarle más. Vamos a agregarle, por ejemplo, unos 5 atributos. Entonces, ¿qué atributos le podríamos dar a la tabla clientes? Colóquenmelos allá en el chat y me dicen qué tipo de dato de una vez. Y esos atributos los colocamos aquí. ¿Listos? Vamos a colocarle 5, como para que empecemos a construir una tabla más extensa. Bueno, hagamos 6. 6 atributos de la tabla clientes. Con tipo de dato de una vez. Como debería quedar ahí. Yo copio y lo pego allá. Entonces arranquen 6 atributos de una vez con tipo de dato y con el tamaño del tipo de dato también, como lo hicimos en la primera tabla. ¿Listos? Háganle ahí. Mándenmelos por el chat y allá los voy a pegar tal cual como ustedes me los envíen. Pero no todos al mismo tiempo. ¿Listos? Ahí estoy, mire, 6 atributos. Estamos esperando. Con tipo de dato de una vez. Con tipo de dato. Bueno, vamos a esperar que nos los envíen. Bueno, volvimos. Ya nos entregaron los 6 atributos que necesitamos y vamos a empezar a analizarlos todos. Entonces arranquemos con el primero. ¿Listos? Tenemos identificación entero de 11, ¿cierto? O sea, un entero de 11 caracteres. Si verificamos una identificación, normalmente es como 1, 1, 1, ¿cierto? Otro valor, por ejemplo, es como las más extensas hoy en día. Después sigue un valor aquí y después sigue un valor aquí, ¿cierto? Si nosotros revisamos en total, pues solamente tenemos 10 caracteres, o sea que entero de 11 nos sirve para poder guardar una identificación, o sea que este está ok. Seguimos con nombre. Nos enviaron nombre que es entero de 11, o sea un nombre se debe llamar así. Sí, es correcto. Estamos de acuerdo ahí que un nombre solo se llama por número. O sea, si yo llamara lista, ¿dónde está el 2584-722? Sí, o llámenme al 96321438. Sí, ¿creerían que está correcto esa parte? ¿Listos? Ah, bueno, miren, no, sí, claro, no, me equivoqué, claro, miren, no debía haber colocado porque es un nombre. Al ser un nombre, pues no, señor, un nombre tiene que ser varchar, o tiene que ser char, o tiene que ser text, o tiene que ser algunos de los formatos que ya vimos en clases anteriores. ¿Qué tan extenso puede ser un nombre? Por ejemplo, 50, vamos a dejarlo hasta ahí, listo. Sigamos, teléfono de 11, ¿listos? Mírenlo aquí, tenemos teléfono, un entero de 11. Si nosotros trabajamos un entero de 11, pues básicamente tenemos que un teléfono es el siguiente, por ejemplo, 316-444-9988. Si revisamos en total, pues él tiene 10 caracteres, aunque no se les olvide que el teléfono, cuando estamos trabajando entero de 11, tiene un tamaño máximo, ¿cierto? Que básicamente era un valor predeterminado. Si nosotros nos extendemos de ese valor, pues no se va a poder guardar. Entonces, en este caso, cuando nosotros guardamos un número como el teléfono, pues tenemos que tener cuidado de qué tan extenso puede ser. ¿Por qué? Pues porque recuerden que puede también ser un número así.
más 57, 316, y miren que entonces ya aquí ya estamos haciendo una conjunción de números y textos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y de pronto generar que sea un poco más amplia la manera en la que guardamos el teléfono, pues vamos a decirle que ese señor se puede ser de tipo varchar y lo podemos dejar de un tamaño de 20 máximo. ¿Listos? Tenemos emial, que es el otro atributo que me dijeron, ya pues me hicieron la corrección que no era emial sino email. Entonces, email, ¿cierto? Y es entero de 11, o sea, nuevamente el correo tiene que ser 2845334, así tiene que ser el correo electrónico. Entonces, envíenme información a qué correo, hacia el 5847-5236-911. ¿Estaría bien el correo electrónico? Listo, entonces miren, nuevamente volvimos entonces a cometer el mismo error, que es que no es acorde el tipo de dato a lo que nosotros vayamos a guardar. Entonces no me sirve que sea entero, tiene que ser varchar o cualquier otro tipo de dato, no necesariamente varchar. Puede ser, démoslo de 50 porque hay unos correos que son como extensos. ¿Listos? Seguimos aquí, miren, tipo de identificación y es varchar de 3, pero me está marcando un error. ¿Cuál sería el error aquí en este atributo? ¿Por qué no puedo generar este atributo así? Miren, él me está dando un error ahí, miren, no me va a dejar avanzar porque tengo un error. ¿Listo? Entonces, correcto, miren, no, ustedes ya saben que dentro de las restricciones que tenemos no pueden haber espacio ni símbolos especiales. Si yo quisiera mantener eso, guión al piso, no se les olvide. ¿Cierto? Aunque así, pues miren que se me ve muy extenso o sencillamente dejarlo así todo junto. ¿Listos? Cualquiera de las dos estaría bien. Dejémoslo con guión al piso para que probemos ese símbolo, pero es el único permitido. No se deben utilizar ningún otro. ¿Listos? No se puede utilizar ni guión al medio, ¿cierto? Ni se puede utilizar ni slash, ni arroba, ni nada que tenga que ver con eso. ¿Listos? Y por último tenemos dirección entero de 11, pues esto ya lo aclaramos nuevamente, la dirección, si nosotros miramos, entonces mi dirección es 25 47 69. No podría escribir ni calle, ni carrera, ni número 32 55, ni barrio, tal, nada de eso podría escribir porque lo tenemos de tipo entero. Entonces, muchachos, que ahí tenemos que tener cuidado cuando estemos creando nuestra base de datos, que la información de los tipos de datos que yo voy a guardar sean acordes a lo que se vaya a guardar. En tipo de identificación tenemos varchar de 3, pues porque podemos trabajar CC, ¿cierto? TI, ¿cierto? O cédula, extranjería, ¿cierto? O pasaporte, PAS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo así, pues sería una manera de trabajar. ¿Listos? Miren que ahí lo tenemos. ¿Qué me haría falta en esta tabla según lo que hemos visto? ¿Qué faltaría? Correcto, entonces miren lo que aquí me va a llevar, lo que John nos acaba de indicar. Miren, ahí lo voy a pegar, le agrego una coma y primary key identificación. ¿Listos? Mírenlo, ahí lo tenemos. Recuerden que esto pues no hay necesidad de que sea ni en mayúscula ni en minúscula, pero pues a mí me gusta que por estética todo sea en mayúscula, a excepción de los nombres que tenemos en cada uno. ¿Listos? Bien, otra recomendación, mírenlo aquí. Por ejemplo, identificación lo tenemos con la I en mayúscula, nombre con la N en mayúscula, teléfono no lo tenemos en mayúscula, email sí lo tenemos en mayúscula. Entonces aquí es la recomendación es siempre, o todos me los dejan los primeros en mayúscula o sencillamente dejamos todo en minúscula. Más adelante les voy a hablar de estandarización que tiene que ver con calidad y ahí vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Por ahora, pues dejémoslos todos en minúscula. ¿Por qué? Pues porque si yo coloco identificación en mayúscula la primera y lo tengo aquí en minúscula, pues él no va a encontrar el atributo. Esto es igual que una variable. Si yo coloco num1 en minúscula y le digo allá num1 en mayúscula, pues él no va a encontrar ese atributo en general. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listos? Ahí tenemos mi tabla con mis 6 atributos. Vamos a crearla. Entonces, miren, ejecutemos. ¿Listos? Mírenlo ahí. Oh, tenemos un error. ¿Listos? Mírenlo. Tabla clientes. Dice, miren, tenemos un error en la sentencia SQL. ¿Listos? Entonces vamos a ir a revisar. ¿Cuál es el error? En qué nos equivocamos? ¿Cierto? Tenemos que mirar muy bien en qué nos estamos equivocando de la tabla. ¿Cuál creen que sea el error aquí?
¿Listos? Ayúdenme a depurar ese error. Miren que inserté la base de datos, miren, mandé la inserción. Si reviso, pues él no insertó nada. Miren, la tabla no se quedó en productos. Y si yo inserto, miren, le doy a ejecutar, pues nuevamente me está diciendo, oiga, mire, hay un error. ¿Listos? Con este pedacito. Hay un error con esto. ¿Listos? Mírenlo. Ojo ahí, miren el error que me aparece. Y es lo que yo les digo, muchachos. Normalmente esto es muy común que nos aparezcan errores, pero tenemos que entender qué error nos está arrojando. Mírenlo. Create table, él me dice, mire, pasó esto. Y me dice cuál es el error. Me dice, miren, key column identification don't exist in table. O sea, no existe en la tabla un atributo que se llame identificación. ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el error ahí? ¿Qué creen ustedes? Correcto, miren, la primary key está mal escrita. Miren, si yo me fijo, mire, aquí dice identificación. Y aquí arriba dice ¿qué? Identificación. Entonces miren que esos simplecitos errores en letras, pues obviamente hacen que la sintaxis de SQL no se ejecute correctamente. O sea que aquí debería ir una I, identificación. Ahora sí vamos a ejecutar y miren que correctamente me ejecutó la tabla, actualizamos aquí a un costado y miren que inmediatamente al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, debería aparecernos la tabla dentro de mi base de datos, no en ningún otro lado, porque como estamos trabajando en donde, en empresa de alimentos, miren, empresa de alimentos ya tiene dos tablas, una que es clientes y la otra que es productos. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí vamos con esa parte, nuevamente creando una nueva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertarle, ¿cierto? Vamos a insertarle a esa tabla clientes, pues algún valor en general. Vamos a borrar esta sentencia y vamos a insertar una nueva, que es lo que vimos hace un rato. Entonces arrancamos. Lo primero, yo verifico qué columnas tiene. Mírenlas ahí que las voy a dejar ahí a simple vista para yo saber. Entonces le decimos, inserte dentro de la tabla, ¿cierto? Perdón, inserte into y el nombre de la tabla, que cuál sería, clientes, ¿cierto? ¿Qué le vamos a insertar? Abrimos paréntesis. Primero, la identificación, coma, después le digamos el nombre, después el teléfono, después el email, después el tipo de identificación, tal cual como yo lo escribí, miren, tipo de identificación, ¿listos? Coma y por último la dirección. ¿Qué le vamos a insertar? Unos valores, ¿cierto? Y entre comillas vamos a empezar a colocar. Como les había dicho, miren, vamos a darle clic en clientes. Miren que aquí en la parte de abajo me aparece cómo son los datos. ¿Cierto? Miren, tenemos identificación de llave primaria es entero. Los demás son varchar todos. O sea que este señor lo puedo colocar sin comillas y todos estos deben ir en comillas. ¿Listos? Entonces arrancamos. Insertamos dentro del cliente el primer valor, que es ¿cuál? El código. Supongamos que la cédula de este cliente es 1110555. Listo, mire, esa es la cédula del señor, ahí la vamos a insertar. Coma, ¿qué sigue? El nombre. Entonces, el señor se llama, pongámosle Juan, Juan Cho, porque es japonés. Juan Cho. ¿Listos? Tenemos un teléfono que es varchar, o que en este caso yo lo denominé como es varchar, o sea, tiene que ir entre comillas. Yo un teléfono cualquiera, 314-111111. ¿Listos? Coma, ¿qué sigue? El email, entonces el email del señor, entonces lo copiamos, entonces miren, juancho@japon.com, ¿cierto? Supongamos que ese es. ¿Listos? Bueno, voy a darle un enter aquí para que sencillamente él me siga colocando la sentencia aquí debajo y se me alinea a lo que tenemos. Miren, seguimos. Ahora necesitamos colocarle el tipo de identificación, entonces colocamos cédula porque él es mayor de edad. Y por último la dirección. Miren, calle falsa 123. Cerramos paréntesis, punto y coma.
Mire lo que ahí está la sentencia. ¿Para qué? Para insertar ahora en una nueva tabla que se llama clientes. Insertar dentro de la tabla clientes. ¿Qué le vamos a insertar? Una identificación, un nombre, un teléfono, un email, un tipo de identificación, una dirección. ¿Qué valores vamos a insertar allí? Ah, pues mire, la cédula del señor, el nombre, el celular, el correo electrónico, el tipo de dato y la dirección. Ejecutamos esta sentencia y verificamos si funcionó o no funcionó. Miren que insert into está en verde, o sea que correctamente se insertó la tabla clientes. Verifiquemos si es así. Vamos a darle clic aquí en esta pestañita y miren que ahí nos cargó pues que Juancho tiene una identificación, un teléfono, un email, un tipo y una dirección. ¿Listos? Entonces miren lo que ahí vamos con la inserción dentro de nuestros registros en la tabla que nosotros estamos trabajando. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme. Bueno, bien. Entonces, muchachos, aquí tener en cuenta, como les había indicado, esta parte de esta es la manera correcta en la que podemos insertar, ¿cierto? Insertar digamos que nuestra sentencia SQL que nosotros vayamos a realizar y con ello, pues empezamos a insertar valores dentro de nuestras tablas, ¿cierto? Mira, hace rato creamos clientes y hace un rato teníamos productos con los cuales pues podíamos hacer lo que tiene que ver con digamos que con la ejecución. ¿Listos? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar varios valores, ¿sí? Pueden ser, digamos que varios, que es otra opción que nosotros también podemos tener aquí, dentro de la ejecución que nosotros hacemos. ¿Cierto? Y básicamente es lo siguiente. Miren que aquí hay un ejemplo claro por ejemplo, la sentencia que hizo Camilo, y era que, miren que él ejecutó insert into clientes, value, ¿cierto? Miren que le faltó colocar la S, pero eso básicamente se puede ejecutar, ¿por qué? Porque cuando decimos que es value, quiere decir que solo vamos a insertar un registro. O sea que solamente vamos a insertar uno nada más. Pero si manejamos values, yo podría darle una coma aquí antes de finalizar y agregar pues nuevamente otra sentencia que yo tenga aquí. Por ejemplo, un segundo atributo de un valor que yo quiera. Por ejemplo, los datos de otra persona. ¿Cierto? Coma, colocamos los demás valores que yo quiera agregar dentro de mi misma sentencia que nosotros tenemos de values. ¿Cierto? Miren que si yo completo pues todos los datos, miren que ahí me genera, bueno, obviamente aquí me hace falta datos, ¿no? Para poder hacerlo. Miren que se me va a ejecutar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a insertar, por ejemplo, dos valores, pero voy a copiarlos de aquí. Voy a copiar este valor. Miren, lo voy a copiar y lo pego justo debajo. Como pueden ver, al final de la sentencia, pues hay una coma. Miren, ¿por qué? Porque yo voy a insertar varios valores, no solo uno. Entonces, miren, el primero es 1, 2, 3, 4. Cambiémosle el nombre, porque vamos que es no sé, pongamos a María, María la del barrio. Listos, dejémosle esos mismos datos, no importa. Cambiemos aquí entonces la cédula a otra persona. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Y el siguiente valor es, vamos a digitar a Pedro Picapiedra. Es un amigo mío. Bueno, con ese valor, ¿listos? Miren que si yo ejecuto esta sentencia aquí, miren, le doy a ejecutar, pues miren que se insertaron, ¿cuánto? Dos valores inmediatamente, o sea que en este momento, ¿cuántos tenemos? Miren, tenemos cuatro valores, ¿cierto? Uno tras otro, con el que podemos realizar todo el ejercicio. Entonces tengan en cuenta que la sentencia insert me sirve para poder generar o insertar valores dentro de mi tabla. Una vez creada la tabla, pues yo la puedo llenar de valores para poder realizar todo lo que quiera. ¿Cuál es el objetivo de que estén en una base de datos? Posteriormente poderlos consultar con todos los parámetros que yo quiera. Por ejemplo, consúlteme todos los que viven en la calle 32. Entonces él me va a traer todos los de la calle 32. Consúlteme todos los que se apellidan Picapiedra. Entonces él me va a ir a buscar todos los que se apellidan Picapiedra. ¿Sí? Entonces la base de datos o la tabla me va a realizar ese procedimiento de poder consultar todo en tiempo récord y ese es el objetivo fundamental de una base de datos allá, poder mostrar información que está guardada en una base de datos en tiempo récord con los parámetros que yo quiera. Por ejemplo, quiero que me diga, digamos que todos los que tengan el correo
cualquiera, o que todos los que sean de tipo cédula. Entonces él me va a traer todos los valores. ¿Listos? Y con esto podemos insertar pues varios valores en general dentro de nuestro registro. Miren que en clientes pues tenemos actualmente registrado 4 valores en general. ¿Listos? Bueno, entonces seguimos allí. Eso tiene que ver en cuanto a la parte insert, que fue lo que ya vimos hace un rato, ¿cierto? Aquí se había dejado la sentencia, que tiene que ver con todo lo que es inserción de registros a una tabla en general. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es que ya realizamos, como les venía mostrando, dentro del CRUD, ¿cierto? El objetivo es realizar todas las partes del CRUD, que es primero crear un registro, ¿cierto? Ya lo hicimos, mire, el crear un registro lo hacemos con el insert, o sea, creamos uno nuevo. El siguiente es mostrar o buscar, ese no lo vemos hoy, ese lo vamos a ver con calma más adelante porque es el más extenso. Y vamos a continuar con lo que teníamos. Miren, recuerden que era un CRUD, ¿cierto? Ya vimos que el create en registros es insertar, ¿cierto? Digamos que es el insert, por decirlo de una manera. El mostrar, digamos que aquí lo vamos a trabajar como un select, ¿cierto? Pero este no lo vamos a ver hoy, este lo vemos después. Tenemos el update, ¿cierto? Que es el actualizar, ¿sí? Update. ¿Listos? Y tenemos el delete. Entonces vamos a revisar cómo se puede borrar registros que ya nosotros tengamos directamente en nuestra tabla. Por ejemplo, digamos que yo aquí tengo ya la tabla clientes. Si yo reviso, tengo 4 personas. Miren, tengo a Mariana del Barrio, a Pedro Picapiedra, Camilo Andrés y a Juancho, ¿cierto? Ya son 4 registros que tengo. Yo podría eliminar cualquiera de ellos. Pero antes de continuar, vamos a revisar el tema de la llave primaria. Entonces, ojo aquí, miren. Supongamos que yo borro este registro y voy a insertar nuevamente a María la del Barrio, miren, con el número de cédula 1234, el número de cédula 1234. Si yo le doy insertar, pues mire lo que va a suceder en este momento. Y estos son, digamos que la manera en la que podemos controlar eso. Él me dice, miren, la inserción no se pudo hacer, ¿por qué? Porque hubo un duplicado entre 1, 2, 3, 4 en la llave primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo traté de insertar una persona que tenía una llave primaria que se llamaba 1, 2, 3, 4, pero esa llave primaria ya existía en nuestra base de datos. ¿Por qué las llaves primarias son tan importantes? Porque nos van a evitar eso, de que cualquier persona, por ejemplo, se ponga la cédula de otra, se registre en el sistema y reemplace todos los valores que actualmente ya están. Entonces el objetivo fundamental de una primary key es poder evitar que haya duplicidad de esos datos y que la identificación pues me pueda reconocer ese valor como tal y que no sencillamente me vayan a reemplazar uno de otro valor y que no existan 10 Juancho con el mismo número de cédula. ¿Por qué? Porque cuando lo vayamos a consultar pues él no sabría cuál de todos me va a llamar. Entonces es muy importante reconocer eso y esa parte de la llave primaria es importante tenerla en cuenta. Que hay valores que no podemos repetir para que nos aparezcan por ese lado. ¿Listos? Bien, vamos a continuar entonces ahora con la siguiente función que vamos a ver, la siguiente sintaxis de SQL. Ya vimos insert, que es la primera. Ahora vamos con la segunda, que es delete. Entonces vamos a ir, listos. Para realizar la sentencia delete, vamos entonces a ver cómo funciona. ¿Listos? Vamos a ver cómo funciona la sentencia delete, pero vamos a ver primero la teoría. Entonces vamos a irnos aquí. Por aquí, miren. Entonces, ¿cómo funciona la sentencia delete? Entonces, básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos que colocar delete, ¿cierto? Delete from, o sea, tenemos que decirle de dónde vamos a insertar, ¿cierto? Tal cual pues como estamos haciendo en el insertar, miren, insert into, o sea, insertar dentro de la tabla. Aquí tenemos que decir delete from, o sea, borre desde, o digamos, desde dónde tenemos que borrar. Y le colocamos el nombre de la tabla, ¿cierto? Borre lo que hay en esta tabla, pero aquí es muy importante generar esto. Generar una sentencia que se llama el where. ¿Listos? Que pues me va a traducir, como nosotros siempre lo hemos indicado, dónde, ¿cierto? ¿Qué me va a indicar el dónde? El dónde quiere decir una condición, o sea que aquí nosotros podemos hacer una condición, tal cual como lo hacemos en algoritmos. Recuerdan que hacemos una condición con un if, aquí lo podemos hacer igual. Por ejemplo, yo quiero borrar todos los que vivan, digamos, o todos los que tengan, a corregir aquí, todos los que tengan
la cédula 1234. Entonces el programa va a venir, va a buscar a la persona 1234, que es María la del barrio, y va a eliminar ese registro completo, ¿sí? Eso sería lo que haría esa sentencia delete, para que básicamente yo pueda eliminar un registro que se me haya ido o que de pronto yo ya no quiero que esté dentro del sistema. Más adelante igual vamos a ver algunas, digamos, algunos protocolos que necesitamos para eliminar o algo así, pero eso ya lo veremos más adelante. Por ahora, conocer que la sentencia delete pues nos sirve para borrar un registro dentro de mi tabla. ¿Listos? Vamos a ponerlo en marcha. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Mírenlo aquí. Entonces nos vamos. Delete, ¿cierto? Entonces vamos a borrar un registro. Miren, delete from, ¿cierto? ¿Qué tabla? La tabla clientes. Vamos a poner esto más cerquita. ¿Listos? La tabla clientes, ¿sí? Donde, ¿cierto? Y aquí ya viene la condición. La condición siempre la debemos albergar o digamos que relacionar con un atributo en general. O sea, yo debo buscar a alguien por o la identificación, o el nombre, el teléfono, el email, el tipo de identificador o la dirección de alguno de los atributos que yo tenga. Y yo sencillamente comparo, pues, qué puedo hacer con esa persona. Si vamos, por ejemplo, a borrarla por medio de la cédula, o le vamos a borrar buscando un correo electrónico o lo que yo considere que quiera borrar. Por ejemplo, vamos a borrar por identificación. ¿Listos? Entonces, como vamos a borrar por identificación, yo le digo que me borre la identificación que encuentre que sea 1, 2, 3 y 4. Que si nosotros verificábamos aquí el registro de la identificación 1, 2, 4 es María la del barrio. O sea que a María la vamos a eliminar de mi tabla en mi base de datos. ¿Listos? Miren, ahí tengo mi sentencia lista. Miren, ahí tengo mi sentencia lista, delete from, vamos a cerrar esta pestaña, delete from clientes, ¿cierto? Que así es como se llama mi tabla, donde la identificación sea igual a 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Miren, una vez lo ejecuto, miren, vamos a ejecutarlo, inmediatamente me dice, oiga, se borró la fila, miren, se ejecutó correctamente, vamos a volver a revisar y miren que si revisamos, pues ya María no aparece en mi base de datos. Miren, fue totalmente, digamos que borrada dentro del registro que acabamos de encontrar. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el objetivo con eso? Que nosotros podamos sencillamente hacer ejecuciones o hacer sintaxis de SQL que nos permitan borrar cosas y hacer pues el borrado de lo que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Hay que tener claro aquí algo. Por ejemplo, muchachos, que la sentencia delete es una sentencia para borrar un registro. En bases de datos, una vez nosotros borremos algo, no se puede recuperar. Ojo con esto, ¿cierto? Miren, no se puede recuperar. No se puede recuperar. Listo, la única manera de recuperar datos que se hayan eliminado es que yo haya tenido un backup de la base de datos con anterioridad antes de hacer la embarrada de borrar lo que no debía, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ejecutemos una sentencia delete porque él inmediatamente borra y no se puede recuperar. No puedo que control Z, que darle atrás, que restablecer, nada de eso. Si yo borro, se quedó borrado y nada que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si ustedes más adelante, de pronto ya cuando sean tecnólogos y cuando esté entrando en su empresa, les den la empresa la base de datos de la compañía y tengan más o menos 1000 registros de los clientes y ustedes sencillamente ejecutaron una sentencia delete mal hecha y borraron todo el listado de clientes, por ende, ¿qué va a pasar? Pues se quedó eliminada, nada que hacer. Entonces, ojo que las sentencias delete son muy importantes, pero deben hacerse con suprema precaución. Deben tener cuidado de que toda la sentencia esté bien estructurada para que se pueda hacer. Por ejemplo, aquí en este caso que quisimos borrar solamente la identificación 234. Pero yo en lugar de eso también puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, vamos a borrar todos los que tengan tipo de identificación. Listos, miren, ya voy a mirar los que me están escribiendo. Miren, tipo de identificación que sea igual a CC. Miren, no, voy a dejarlo así. Como es varchar, pues obviamente debe ir con las comillitas. Miren, no hay. Miren, voy a mirar qué clientes tienen CC, ¿cierto? Miren, por ejemplo aquí, este señor tiene CC, este señor también tiene CC. O sea que inmediatamente me los va a borrar a los dos. Miren, vamos a ejecutarlo. Ejecutamos la línea, ¿cierto? Ah, bueno, miren que me generó un error. Me generó un error aquí, vamos a ver qué pasó, le vamos a ver qué nos dijo.
donde tipo de identificación sea igual a cc. Ah, ok, creo que no me está dejando. Bueno, creo que él me está haciendo. Bueno, en realidad me está realizando un save porque pues se van a borrar varios registros. Bueno, quería que probaran eso. Bueno, que no sé cuál sería el error. Ahorita revisamos a ver qué sucede por acá, por este lado. Bueno, vamos a hacer entonces otro. Supongamos que yo no coloco esta sentencia where. Ahorita miramos a ver por qué no me dejó borrar cuando es tipo texto. De pronto me equivoqué en algo. Vamos a borrar esto. Mire, delete from cliente. Y resulta que el where se me olvidó colocarlo. Yo no lo tenía en ningún lado. Y cuando yo le doy ejecutar, pues inmediatamente. Ah, bueno, sí, mire. Bueno, resulta que es que Workbench me está bloqueando esa sentencia por seguridad. Es algo que él tiene, que él me está haciendo que para guardar todo, o sea, yo debo tener algún modo habilitado en Workbench que me evita que yo cometa ese error. Pero si yo ejecutase esta sentencia, inmediatamente me borraría todo. Voy a mostrárselas ejecutada en otro. Voy a ejecutarlas en phpMyAdmin. Un segundo. Esto es solo algo para que vean la prueba. Lo que pasa es que me está, Workbench me está haciendo como una protección ahí. Entonces voy a entrar aquí a otro gestor donde están mis bases de datos. Mírenlos aquí. Más adelante les voy a enseñar también a manejar que es otra, digamos que otra herramienta también por manejar las mismas bases de datos. Miren que aquí está empresa alimentos, aquí está clientes. Y miren que vamos a ejecutar esta sentencia. Miren, vamos a ver si aquí la puedo ejecutar. Miren, delete from clientes. Vamos a darle punto y coma y le vamos a dar en continuar. ¿Listos? Miren, ¿está seguro que desea ejecutarla? Yo le digo que sí y miren que él inmediatamente me borró, miren, 3 filas aceptadas. O sea que si yo me voy a Workbench, miren que inmediatamente se borró todo lo que yo tenía. No importa cuántos registros yo tuviera en mi base de datos, pueden ser 1000, pueden ser 10.000 registros, pueden ser 1.000.000 de registros, se borraron todos. Y una vez borrados, no se pueden recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en realizar esas sentencias con la característica y el orden que debe ser para que se pueda ejecutar. ¿Listos? Todo de manera concreta y no vayamos a cometer un error. Entonces, o con la sentencia delete, que al ser borrar, pues debemos hacerla muy bien estructurada para no cometer errores a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? Bueno, entonces muchachos, teniendo en cuenta lo que pues acabamos de ver, la explicación, los ejercicios que hicimos, pues tener muy claro lo siguiente. Hasta el momento queremos hacer esta estructura, un CRUD, ¿cierto? Uy, creo que hace un rato. Espérenme, yo miro dónde fue que escribí esto. Bueno, espérenme un segundito. Uy, mire, update aquí. Uy, qué horror de ortografía, perdón muchachos, aquí. Update. ¿Listos? Bueno, queremos hacer el CRUD, que es básicamente las 4 operaciones básicas que puede tener los registros dentro de una tabla, ¿cierto? Que son que insertar registros, buscar registros, actualizarlos y borrarlos. Por ahora hemos visto el borrar y hemos visto el insertar. No se les olvide que ambos pues con parámetros muy predeterminados. Y que el delete pues es algo que deben tener mucho cuidado, que deben hacerlo con la precaución que se debe hacer, porque ustedes saben que si lo estructuran mal, él inmediatamente va a borrar todo y como les dije, no hay control Z en bases de datos, no podemos restablecer, entonces, y es muy engorroso estar haciendo backups cada vez que yo voy a ejecutar una sentencia, entonces un sistema no puede equivocarse de esta forma, así que tener mucho cuidado con esto porque esas sentencias son muy delicadas, ¿listos? Esas son las 2 sentencias con las que vamos iniciando. Ya vamos a ver también el tema de update y el tema de select, pues también lo vamos a trabajar más adelante porque ellas tienen un poco más de estructura y tienen como que, digamos que características diferentes para ir haciendo. Porque ya el select, que es como el más importante, el de buscar información, tiene muchos parámetros. Entonces vamos a empezar a conocer todos ellos. Por último, pues recordarles que los que me estaban preguntando que cómo borrábamos una tabla, entonces vamos a ver la sentencia, de pronto para los que se equivocaron al generar la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a borrarnos la tabla clientes. Entonces, para borrar una tabla, solamente debemos escribir la sentencia drop table
¿cierto? Y colocamos el nombre de la tabla que queramos borrar. Por ejemplo, en este caso, la tabla clientes. Miren que si yo le doy ejecutar, pues miren que él inmediatamente me borra la sentencia, me elimina esa tabla de mi base de datos. Obviamente, si tuviera registros, pues peor aún, se fueron todos los registros con esa tabla borrados. Si tenía 100 registros, se fueron los 100. ¿Listo? Y la tabla inmediatamente desaparece de aquí de un costadito. Miren la que ya no está. Entonces, si yo me equivoqué, puedo borrarla y volverla a crear nuevamente. También hay una manera de editarla, pero eso se lo explicaré más adelante. Por ahora, dejarlo hasta ahí. ¿Listos? Entonces, muchachos, eso es todo en cuanto a la explicación que teníamos para el día de hoy en cuanto a base de datos.